Bueno, muchas gracias a la organización por invitarme a presentar a Laura, que a mí también me hace mucha ilusión. Y nada, pues Laura García Portela es filósofa moral y política que se ha centrado en su trabajo principalmente en cuestiones de ética climática y de filosofía del cambio climático y de la legislación sobre el cambio climático, y que es actualmente investigadora postdoctoral en el Karlsruhe, no sé si se pronuncia así, Institute of Philosophy, pero que pues en noviembre va a comenzar una nueva etapa como assistant professor en el Departamento de Filosofía de la Universidad Erasmo de Rotterdam en Holanda. Así que la pillamos aquí un poco entre un lado y el siguiente. Y bueno, durante este tiempo de investigación predoctoral y luego postdoctoral, Laura ha publicado bastantes papers sobre estos temas, además de contribuciones en congresos internacionales y también en contribuciones como experta en prensa, en editoriales de prensa. Y bueno, específicamente pues resaltar de estas publicaciones el ensayo con el que ganó el primer premio de la primera edición del ensayo de SWIPA España, que bueno, ganó la edición de 2019, y esto se convirtió en una publicación en la revista Teorema en el año 2020, bajo el título de Moral Responsibility for Climate Change Loss and Damage, a Response to the Excusable Ignorance Objection. Así que bueno, esto es un vínculo de Laura con SWIPA más allá de la charla de hoy. Y nada, en la sesión de hoy, Laura nos va a presentar un trabajo más reciente bajo el título del Significado normativo de las contribuciones tempranas al cambio climático para las obligaciones del liderazgo climático, que presentará un argumento para la distribución de obligaciones de liderazgo climático basado en consideraciones históricas. Así que yo deseando escucharte, Laura. Muchas gracias por estar aquí y cuando quieras. Muchas gracias, Marta. Voy a compartir la presentación. A ver. Decía antes de este incidente que muchas gracias a Marta por la presentación y también, por supuesto, a la gente de SWIPA por la invitación y bueno, en su día por haberme otorgado el premio, que me hizo muchísima ilusión y fue uno de los primeros papers que saqué de mi tesis, así que fue un honor poder presentarlo en el concurso y ganarlo. En la charla que voy a presentar hoy le he cambiado un poco el título porque es menos engorroso, y que se llama Responsabilidad histórica del liderazgo climático. Como si habéis leído, o si Marta quizá ha leído un poco más mi biografía académica, la forma en la que he estado pensando sobre todo la justicia climática, en mi tesis sobre todo, es como una forma de la injusticia climática, por decirlo así, como una forma de injusticia histórica, y lo he pensado en mi tesis para las cuestiones de daños y pérdidas por el cambio climático. Y digamos que este argumento intenta ir un paso más allá y no solo aplicar un argumento de responsabilidad histórica para los daños que han sucedido ya debidos al cambio climático, sino también para atribuir deberes de liderazgo climático para solucionar el cambio climático. Entonces, por ahí es por donde va a ir la charla y cómo conecta con mi investigación previa. El contenido de la charla se puede resumir básicamente en estos 3 puntos, que espero que no me lleven los 45 minutos que tengo, son seguramente no más que 30 minutos. En primer lugar, quiero hablar un poco de por qué necesitamos liderazgo climático y, en particular, por qué necesitamos liderazgo climático en condiciones no ideales, que creo que son aquellas que caracterizan nuestras circunstancias. En segundo lugar, hablaré de la existencia de una responsabilidad histórica estructural por las contribuciones tempranas al desarrollo de la economía fósil. Y finalmente concluiré con la existencia de una responsabilidad de liderazgo como forma de justicia correctiva.
digamos que el argumento que presento, los dos puntos fundamentales son el segundo y el tercero, ¿no? Entonces, empecemos con por qué necesitamos liderazgo climático en las condiciones a las que nos enfrentamos, que creo son condiciones no ideales. En primer lugar, combatir el cambio climático requiere de varios esfuerzos. Requiere por parte de todos los agentes implicados y, en particular, el tipo de agentes que tengo en mente en esta presentación y en este paper son los estados. Requiere, por ejemplo, dejar de extraer combustibles fósiles y requiere realizar una transición tecnológica que nos permita obtener fuentes de energía que sean renovables, energía solar, energía eólica y, otro tipo de energías renovables. Y además de eso también requerirá llevar a cabo grandes proyectos de adaptación de ciudades y en ocasiones casi de países enteros para prevenir daños generados por el cambio climático. Entonces, una de las preguntas en filosofía política que se han abordado, diría yo, extensamente, es cómo distribuir esos esfuerzos, ¿no? entre diferentes agentes. Y a la hora de responder a esta pregunta, diferentes principios de justicia climática han sido planteados por diferentes participantes de estos debates, ¿no? Aquí presento un poco los principios simplemente para que conozcamos el contexto por si la audiencia no está familiarizada con este tipo de debates. Estos principios han sido un principio puramente histórico que podríamos llamar, o que en inglés se llama the Polluter Pays Principle. Y este principio es un principio directo de responsabilidad histórica. La idea es que si alguien ha generado o bien unos daños o bien un problema, que no tiene por qué ser traducido en forma de daño aún, pero bueno, el problema del cambio climático, el problema de la existencia de demasiadas emisiones en la atmósfera que eventualmente generarán daños, tiene la responsabilidad de solucionar ese problema. Y este es un principio que tiene correlatos en muchos sistemas legales y sobre todo en legislación relativa a daños medioambientales. Otro de los principios de justicia climática es lo que se llama principio de los beneficiarios o the Beneficiary Pays Principle en la literatura en inglés. Y aquí la idea es que lo que tiene carga, digamos, moral no es haber causado algunos daños o haber causado algún problema, sino haberse beneficiado de ese problema. De manera que no es tanto la responsabilidad causal por el problema, sino los beneficios obtenidos por la generación de ese problema, lo que genera una demanda moral para solucionarlo. Y finalmente, el principio de capacidad, y así es como he traducido yo the Ability to Pay Principle. Y aquí la idea es que ni haber causado el problema ni haberse beneficiado del mismo son moralmente relevantes, sino simplemente tener la capacidad para poder solucionar el problema es lo que confiere deberes para solucionarlo. Digamos que los debates sobre justicia climática han versado sobre todo, digamos, no solo sobre esto, pero sobre estos principios han versado los debates sobre cómo distribuir los esfuerzos para enfrentarnos al cambio climático. Pero digamos que estos debates, creo, se dan parten de la asunción de que nos encontramos en condiciones ideales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que existiría un pleno cumplimiento, es decir, una vez que tengamos los principios de justicia a los que los diferentes agentes, en este caso los estados, se comprometerían a seguir y lo cumplirían, y que además existen circunstancias favorables para eso. Tenemos los medios tecnológicos para poder solucionar el problema de acuerdo a esos principios, y además los diferentes agentes están motivados para hacerlo.
Ahora bien, creo, y en parte por desgracia, que nos enfrentamos al problema del cambio climático no en condiciones ideales, sino más bien en condiciones no ideales. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar, hay debate sobre esto, pero en primer lugar parece que existe un cierto acuerdo, al menos, en que las soluciones, digamos, técnicas a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero son posibles. Es posible desarrollar tecnología verde que nos permita lograr los objetivos del 1,5 grados o 2 grados por encima de niveles preindustriales, que es, digamos, el objetivo que se marca el IPCC para evitar lo que ellos llaman cambio climático peligroso. Digamos que, o sea, sé que hay gente que no está de acuerdo con esto, pero presupongamos que esto es cierto y existen las condiciones tecnológicas. Aún así, tenemos un problema de tiempo, vamos regular de tiempo para desarrollar estas soluciones tecnológicas, pero sobre todo, el principal problema es un problema de cooperación. Los agentes implicados en la lucha por el cambio climático, los diferentes estados, no parecen ponerse de acuerdo en qué principios de justicia deben guiar la, la, la distribución de esfuerzos para combatir el cambio climático y bueno, no es que no solo se pongan de acuerdo en estos principios, sino que parece que todos los esfuerzos que se hacen son insuficientes y desde luego no parten de una cooperación o una cooperación tan fuerte como sería deseable entre los estados. De manera que podríamos decir que nos encontramos en circunstancias no ideales fundamentalmente por esto, por la falta de cooperación. En otras palabras, que quizás son un poco más filosóficas, nos enfrentamos a la famosa tragedia de los comunes. En la tragedia de los comunes lo que sucede es que la acción que es más racional desde un punto de vista individual no es la acción que es más racional desde un punto de vista colectivo. En el caso de los ganaderos, por ejemplo, es racional para cada uno de ellos desde un punto de vista individual tener tantas vacas como sea posible en un pasto que es común, porque así eh, tendrán en teoría más beneficios y más ganancias. Entonces, desde un punto de vista individual, esa es la acción más racional. Sin embargo, desde un punto de vista colectivo, si todos hacen eso, lo que acabará sucediendo es que el pasto se agotará y no será posible la regeneración de los recursos para todos. De manera que eso será negativo para todos ellos. Esto es algo parecido a lo que sucede en el caso del cambio climático. Desde un punto de vista individual, es racional para todos los agentes implicados emitir tantas emisiones como sea posible, porque las emisiones, o al menos no tantas emisiones como sea posible, pero tantas emisiones como sea eficiente desde un punto de vista económico y tecnológico. Sin embargo, desde un punto de vista común, esto acabará generando daños para todos. Daños que serán distribuidos de manera diferente, pero que acabarán afectando a todos. Entonces, ¿cuál es la solución al problema de la tragedia de los comunes? Bueno, una solución al menos que en la literatura se ha propuesto es abordar el problema del cambio climático no tanto desde la perspectiva de cómo distribuir de manera ideal los esfuerzos para combatir el mismo, sino que algunos agentes tomen el liderazgo y comiencen a desarrollar soluciones tecnológicas para la transición a sociedades de bajas emisiones. De esta manera mostrarán a todos los demás que es posible y además mostrarán a todos los demás ¿cómo decirlo en castellano? Su willingness, bueno, que quieren hacerlo y que están dispuestos a cooperar con todos ellos. Como decía,
este liderazgo climático está pensado en términos de desarrollo de las soluciones tecnológicas, desarrollo de las instituciones necesarias para enfrentarnos al cambio climático y también mostrar que el cambio social, que el cambio climático, que enfrentarse al cambio climático requiere, es posible. Eso es. Así es como entiendo el liderazgo climático. Entonces, hasta ahora he explicado por qué creo que el liderazgo climático es necesario en las condiciones a las que nos enfrentamos, con las que enfrentamos el cambio climático. Y ahora voy a desarrollar un argumento basado en la responsabilidad histórica para distribuir los deberes de liderazgo climático. De este argumento, lo primero es mostrar que existe una responsabilidad histórica estructural por las contribuciones tempranas al desarrollo de la economía fósil, que es la que después va a fundamentar los deberes de liderazgo climático. El problema de la responsabilidad por el cambio climático normalmente se ha enfrentado, como veis, a la izquierda. Tenemos unos agentes que han contribuido al problema del cambio climático durante muchos años y han emitido una cierta cantidad de gases de efecto invernadero. Por tanto, la responsabilidad se puede distribuir de manera cuantitativa. Tantas emisiones has emitido, tanta responsabilidad tienes para enfrentarte al cambio climático. Sin embargo, creo que, aparte de la existencia de una responsabilidad cuantitativa, que por supuesto está ahí, existe otra responsabilidad estructural que nos puede ayudar a pensar la responsabilidad de liderazgo climático de otra manera que la responsabilidad cuantitativa no nos permitiría. La idea de la existencia de responsabilidad estructural es que, además de la contribución al cambio climático en términos de emisiones, existen otro tipo de acciones y contribuciones al desarrollo institucional y social que posibilita el cambio climático, que no solamente influye en cuántas emisiones existen, sino también en cómo diferentes agentes se encuentran en determinadas circunstancias en las que se ven forzados a emitir esas emisiones. Digamos que, perdona, voy a volver para atrás. ¿Cómo se genera, digamos, estas estructuras y qué tipo de responsabilidad se deduce de ellas? Es lo que voy a abordar ahora, ¿no? Lo que quiero argumentar en este apartado es que para la responsabilidad estructural, el papel de las contribuciones tempranas al cambio climático es fundamental. Y la razón por la que es fundamental es porque las contribuciones tempranas, aparte de contribuir al cambio climático de manera general, contribuyen a el bloqueo, lo podríamos llamar bloqueo, carbon locking, no sé cómo traducirlo de la mejor manera en castellano, que no solamente tienen los efectos que tengan en ese momento, sino que también las contribuciones tempranas al cambio climático lo que hacen es desarrollar ciertas trayectorias que los agentes que vengan detrás van a verse forzados a seguir. Y no solamente los agentes que vengan en el futuro, sino también el resto de actores que actúan, digamos, de manera paralela, los otros actores contemporáneos, digamos. La contribución temprana a lo que podríamos llamar economía fósil genera varios tipos de bloqueos, digamos, de cara al futuro. Cuando las sociedades generan unas condiciones en las que utilizan energía fósil para desarrollarse, bloquean los caminos que esa misma sociedad en el futuro va a poder seguir. Existe un bloqueo en infraestructuras. ¿Por qué? Porque cuando se desarrollan ciertas infraestructuras que se basan en el uso de energías fósiles,
el desarrollo de otro tipo de infraestructuras que no se basen en energías fósiles, por ejemplo, en energías renovables, es más costoso. Existe también un bloqueo político institucional porque existen, digamos, mecanismos de toma de decisiones que una vez que están establecidos son más difíciles de cambiar. Y existe también un bloqueo conductual, un bloqueo en la conducta de los individuos que forman parte de esas sociedades. De manera que los desarrollos tempranos influyen en cómo esas sociedades se van a desarrollar en el futuro. Pero no solamente existe, digamos, un bloqueo de cara al futuro, sino también un bloqueo para los actores, digamos, contemporáneos, un bloqueo que afecta a otras sociedades. Y el mecanismo, por una parte, es parecido, afecta a la toma de decisiones. Una vez que unos determinados actores han elegido su desarrollo de una determinada manera, es mucho más fácil copiarlo que inventar la rueda desde el principio, digamos. Y además de eso, en condiciones de competitividad, es racional para los actores, digamos, que vengan después, simplemente seguir los mismos mecanismos para competir con los demás. De manera que lo que podríamos decir es que la responsabilidad estructural por el desarrollo de la economía fósil que da lugar después al cambio climático es haber desarrollado una especie de liderazgo climático, pero hacia energías, o sea, hacia sociedades basadas en combustibles fósiles, ¿no? Es un liderazgo climático negativo, por decirlo de una manera. Lo que voy a argumentar en el siguiente apartado es que este liderazgo negativo da lugar, digamos, a deberes correctivos de liderar las sociedades hacia su contrario, hacia sociedades basadas hacia sociedades de uso de bajas emisiones. Entonces, ¿cómo desarrollo el argumento? El argumento está basado en una idea particular de justicia correctiva. Normalmente, en algunas versiones de lo que la justicia correctiva implica, se piensa esta forma de justicia como existe, digamos, una transacción entre dos agentes en la que un agente ha generado, digamos, ha generado una pérdida para el otro agente. Existe este tipo de correlatividad entre la ganancia de uno y la pérdida de otro, que la justicia correctiva vendría, digamos, a equilibrar. Esta es una forma, digamos, aristotélica de entender la justicia correctiva y se puede representar, por ejemplo, con el caso de la bici, ¿no? El primer agente le roba la bici al segundo agente y la justicia correctiva lo que demanda es que la bici sea devuelta del segundo agente al primero. Pero hay otras formas más expandidas de entender la justicia correctiva. De acuerdo con esto, la justicia correctiva no estaría tanto basada en devolver, digamos, el objeto en sí mismo, vuelvo atrás, como lo estaba en la primera forma de justicia correctiva. La justicia correctiva, digamos, está basada en el objeto en sí mismo, la bici, que es lo que es una ganancia, lo que representa una ganancia y una pérdida para los dos individuos, sino de acuerdo con esta forma más expandida de justicia correctiva. La justicia correctiva está basada en acciones que son consideradas injustas y que por una cuestión de justicia tienen que revertirse. Entonces, en el caso de la bici, la justicia correctiva no está tanto centrada en el objeto que es la bici, sino en el acto de robar. Y esta es la forma en la que entiendo que una concepción de la justicia correctiva nos permite pensar en cómo distribuir los deberes de liderazgo climático por responsabilidades estructurales. Y el punto es este: aquellos agentes que han desarrollado acciones que han llevado a los demás a construir sociedades basadas en combustibles fósiles en el pasado, tienen ahora el deber de justicia correctiva de dirigir
aquellas sociedades a las que dirigieron hacia las sociedades basadas en combustibles fósiles, dirigirles a sociedades bajas en emisiones. Digamos, es justamente el reverso de las acciones que realizaron en el pasado, y este deber es un deber de justicia correctiva, tal y como lo entiendo yo. Para terminar, querría apuntar a algunos problemas que existen en general con argumentos basados en responsabilidad histórica, que obviamente mi argumento se enfrenta también a estas objeciones, ¿no? Simplemente por presentarlos un poco, y en particular en el contexto del cambio climático. En primer lugar, bueno, aquí he empezado diciendo que los agentes que son relevantes son los estados. Perdón, voy a volver para atrás. Los agentes relevantes son los estados, pero muchos en la literatura sobre responsabilidad histórica, pero también en particular en la de cambio climático, han objetado a esto, ¿no? Y han dicho que, bueno, que podría ser que los agentes relevantes en realidad son los individuos, pero los individuos no pueden ser considerados responsables por acciones que sucedieron en el pasado, simplemente porque no existían cuando determinadas acciones se llevaron a cabo, ¿no? Entonces uno podría decir que mi argumento se enfrenta a lo que se conoce como la objeción de los dead polluters, de los contaminadores que están muertos. Por otro lado, algunos han pensado que la responsabilidad histórica en el contexto del cambio climático se enfrenta también a lo que se llama objeción de la ignorancia excusada. La objeción de la ignorancia excusada lo que dice es que en este contexto en particular, antes de 1990, con la publicación del primer informe del IPCC, los estados no sabían de los efectos negativos del cambio climático. Y por tanto, dado que una condición de la responsabilidad moral es haber tenido conocimiento o haber podido tenerlo de las consecuencias negativas de las acciones, los estados no pueden ser considerados responsables, al menos de las acciones previas a 1990, y puesto que mi argumento está basado en la responsabilidad la responsabilidad estructural por acciones tempranas, pues mi argumento estaría, digamos, más aún afectado por esta objeción. Varios participantes en estos debates han presentado respuestas a estas objeciones. Los que veis en la izquierda han argumentado por qué los estados, o bien han argumentado o bien han dado prácticamente por hecho porque los estados deberían de ser considerados los agentes responsables en el caso del cambio climático, y otros han pensado en formas alternativas de entender la responsabilidad moral para solucionar, para salvar el problema de la ignorancia excusada, que es uno de ellos soy yo misma, en el paper que publiqué en Teorema, ¿no? Que fue premiado por SWIPA. En cualquier caso, yo no he querido y no quiero en este paper extenderme en esta cuestión, porque me llevaría prácticamente otro paper, y digamos, explicar por qué existe una responsabilidad histórica a pesar de estas objeciones. De manera que mi argumento solo aspiro a que sea, digamos, a que tenga una especie de forma condicional. Y en esa forma condicional es, bueno, sí existe una responsabilidad histórica en general por el cambio climático. Esta responsabilidad histórica no solamente tiene que ver con las emisiones y los daños y el problema generado por esas emisiones, sino también existe una responsabilidad histórica estructural, que es la que generaría los deberes que he defendido aquí. Y digamos que con eso me vale. Ya, esto era lo que estaba explicando antes, ¿no? Si existe una responsabilidad histórica en absoluto, entonces creo también existe una responsabilidad histórica estructural. Y este es, hasta aquí, el que creo es el significado normativo de las contribuciones tempranas al cambio climático para los deberes de liderazgo climático. Y esto es todo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Laura.
Voy a dejar aquí en el chat el enlace a la página de SWIP donde están los trabajos de Laura y Marta, por si alguien quiere consultar. Están publicados en Teorema, como ya ha dicho antes Marta. Abrimos el debate. Tenemos un buen rato para discusión. Así que, como siempre, recuerdo que en principio seguimos, damos las palabras por orden de petición, pero que en algún momento nos lo podemos saltar para equilibrar las participaciones. Manuel Liz. Hola, ¿se me oye? Sí. Sí, muchas gracias por la charla, que ha sido muy clara y muy precisa. Es que me llama la atención, y es lo que quiero preguntar, me llama la atención que la referencia sea la justicia correctiva, cuando la idea que yo tengo es que este tipo de justicia es como de un tipo es muy rudimentaria o de un nivel muy superficial. O sea, es un tipo de justicia que no tiene en cuenta las intenciones, ni los intereses, o sea, ningún componente intencional. Es un tipo de justicia que, pues, no sé, como gente como Anscombe bueno, pues, ciertas filosofías morales rechazarían. Y Aristóteles mismo, pues, contrapone este tipo de justicia a una justicia distributiva que es como más racional o más perfecta. Con la justicia correctiva daría igual que quien roba una manzana sea un niño muerto de hambre, que la roba porque está muriéndose de hambre, o que sea alguien que la roba por capricho para ir tirando manzanas por ahí a la gente que pasa por la calle. La justicia distributiva tiene en cuenta estas cosas y las intenciones, tal. Cuando esto se aplica a sujetos colectivos es más difícil de hacer, pero me parece que es una referencia muy simple, la de la justicia correctiva. Además, dado lo que todas las discusiones a principios del siglo XX con el grupo este de filósofas sobre cómo enfocar temas de la justicia teniendo en cuenta no solo los actos, sino también las intenciones. Nada, solo sobre este tema que... Te respondo, igual es un poco, bueno, pero te respondo con una pregunta. ¿Por qué crees que la justicia correctiva está vinculada a las intenciones? No, no está vinculada a las intenciones, ese era el punto, ¿no? Sí, porque solo consiste en restituir. O sea, alguien me roba la bicicleta, pues que me la devuelva. A lo mejor me la robó para salvar la vida de una persona, pero me da igual, era mía y me la tiene que devolver. Entonces, sí. No, a lo mejor algunos países que empezaron a estropear el planeta, pues lo hicieron igual que el niño que roba una manzana por hambre, pues por algún tipo de necesidades que querían satisfacer y que otros países no tenían esa urgencia de satisfacerlas. O sea, quienes estropearon el planeta fueron países en desarrollo, pero es que a lo mejor ese desarrollo, la necesidad de utilizar combustibles fósiles, impedía que se muriera de hambre en esos países aún más gente de la que vamos, este tipo de matices yo creo que son importantes para la justicia y son matices que tienen que ver con la intencionalidad colectiva en hacer algo. Sí. O sea, perdona, bueno, en Aristóteles, es que si vamos a Aristóteles, las dos ideas, o sea, se contrapone justicia correctiva con justicia distributiva, que, bueno, debe satisfacer la justicia distributiva un reparto racional, no puede que no sea igualitario de las cosas. O sea, la justicia correctiva solo se preocupa de que bueno, pues que devuelvan lo mío, lo que me han robado, aunque me lo hayan robado pues con una motivación que podría ser razonable. No, me lo tienen que devolver. Y normalmente las legislaciones tienen en cuenta, o los sistemas legales menos desarrollados tienen solo en cuenta un tipo de justicia correctiva, pero parece que es más deseable o más racional la otra, una justicia distributiva. Sí. Nada, Sí, no, sí, no, entiendo el punto. A ver, dos cosas. En el caso de
o sea, lo que uno podría argumentar en el caso del liderazgo climático es, en lugar de aplicar algún tipo de principio de justicia correctiva, como el que he estado argumentando yo aquí, uno podría decir, bueno, pues aquellos que tengan más capacidad de enfrentarse al cambio climático, por ejemplo, ¿no? Uno podría argumentar eso. Y es un argumento también válido. Lo que yo quería Bueno, presentar... pero Sí, o sea, lo que yo solo quería por presentar aquí aclarar, es simplemente decir... ah, Sí. O sea, lo que quería no, presentar simplemente era decir que también existe un principio de justicia correctiva que se podría desarrollar de esta forma, sin querer decir que no existen otros principios de justicia que puedan ya. también justificar el desarrollo de un liderazgo climático. Pero ¿y no te parece que es como un planteamiento muy consecuencialista? O sea, que solo importan las consecuencias, los efectos de lo que se ha hecho. Y cuando pensamos en la justicia parece que deben importar más cosas. Además, a lo mejor para estos temas importan mucho las consecuencias, pero pretender hacer racional un discurso sobre la justicia teniendo solo en cuenta las consecuencias, esto es justo contra lo que iban, pues Philippa Foot, Anscombe, este grupo de teorías éticas anticonsecuencialistas. Bueno, Le doy una vuelta. Muchas gracias. Vale, gracias. Jaime Rojo. Sí, felicidades, un gran tema, muy, muy bien explicado, con toda la sencillez del mundo, sumamente complejo en el fondo. Yo nada más quisiese hacer una observación. Cuando hablamos de consecuencias, de justicia y consecuencias, tenemos que hablar de participantes. Pareciese que te estás refiriendo nada más a las naciones. A nivel internacional tenemos que buscar otros participantes. Por ejemplo, las multinacionales, las corporaciones, que una Shell contamina y afecta más el cambio climático que muchos países. Las grandes petroleras. Entonces mi aportación sería decir que en el derecho internacional público ya está aceptando que hay otros participantes. Entonces, subirlos también en el cambio climático. Gracias. Gracias. Sí, estaría de acuerdo contigo. Lo único que, digamos que cuando uno piensa que los estados son los agentes relevantes, eso no quiere decir que las corporaciones no lo sean. Solamente quiere decir que los estados deben ser hechos responsables por aquellas acciones que forman parte, o sea, que por aquellas acciones de las corporaciones que forman parte de esos estados. Es un poco el argumento. Igual que con los individuos, vaya. No quiere decir que los individuos no sean responsables, quiere decir que la unidad de atribución de responsabilidad por aquellas acciones que han realizado también los individuos recae en los estados. Pero le podemos dar responsabilidades a ciertas multinacionales, a ciertos participantes a nivel internacional. ¿Por qué? Pues porque llegan a tener más dinero que algunos países. Yo creo que tenemos que reconocer, que empezar a reconocer otros participantes en derecho público. O sea, pero ¿no te parecería que los estados o algunos estados pueden ser considerados responsables de las acciones de esos? ¿Y por qué no fincarles responsabilidades conjuntas? Porque no son agentes políticos. O sea, al final cuando... Son agentes a nivel internacional. Sí, sí. Y llegan a tener más dinero que algunos países. Sí, eso es cierto. Llega una multinacional a África y con tal de que haya un poco de inversión, a ellos no les importa lo que hagan en su país. Con que generen trabajo, con que resuelvan algunas necesidades a priori. ¿Por qué castigar nada más al país y no a ese conglomerado internacional? Yo creo que les tenemos que dar más responsabilidad.
Gracias. Gracias. Enrico Brugnani. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Se me oye bien? Sí. Vale, perfecto. Nada, felicitarte por la presentación porque además ha sido, yo creo que bastante clara. A lo mejor hay algo que no me ha quedado claro o alguna parte del argumento que no he entendido, pero bueno. Quería hacerte una pregunta, pero también comentar un poco sobre lo que ha comentado Jaime, ¿no? Porque estaba pensando, bueno, claro, los estados pues sí que son responsables, porque, bueno, no sé si fue en febrero o en marzo que se aprobó, bueno, la aprobó el presidente de los Estados Unidos, Biden, el proyecto Willow, que es como, bueno, van a sacar muchísimo petróleo de Alaska y ya han dicho que va a ser un desastre a nivel medioambiental. Y ahí obviamente el Estado es totalmente responsable. Pero me acuerdo también, no sé si fue en 2021 o 2022, que hicieron una lista de las personas que contaminaron más en el planeta a nivel individual y pues justamente aparecía la cantante Taylor Swift, que con todos los vuelos que hizo y los conciertos y tal, sí, parece ridículo, pero se hizo la lista y se estimó que contaminó muchísimo, que tuvo una huella y un impacto muy, muy grande. Y claro, yo me estaba preguntando, vale, obviamente la responsabilidad tiene que recaer sobre el Estado, pero ¿cómo podemos hacer que si este tipo de acciones también recaerían sobre el Estado o sobre el individuo? Claro, y venía a cuento un poco por lo que ha comentado Jaime. Y la pregunta es, bueno, no sé si tiene que ver tanto con la justicia correctiva, sino más bien con el tema de, bueno, cuando hay una justicia, pues se asume que hay un culpable y que hay alguien que tiene pues una responsabilidad, pero cuando el agente directamente niega la responsabilidad porque niega que haya el problema, ahí qué podemos hacer. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a partidos políticos o gobiernos que directamente dicen o bien que no existe el cambio climático, o bien que sí, el cambio climático existe, pero como ha ocurrido siempre, pues no se puede demostrar que la huella del ser humano sea un factor determinante, entonces no tenemos que hacer nada, ¿sabes? Y ante esos casos, ¿qué se hace? Sí, Gracias. creo que no es un poco triste, pero la verdad es que no tengo una respuesta para eso. Sí. O sea, depende, ¿no? O sea, si es por parte de individuos en concretos, pues tampoco pasa demasiado. El problema es cuando los propios estados no aceptan ese tipo de responsabilidad, porque al final son los únicos a los que pueden desarrollar, digamos, ese tipo de políticas. Ahora, como bien sabrás y como bien sabrá todo el mundo, muchos abogados están intentando la vía, digamos, la vía legal, ¿no? Intentar denunciar a los estados que no cumplen con unos mínimos a la hora de reducir emisiones. Yo creo que es algo complicado, pero bueno, pues es la vía que queda, un poco de creatividad legal para poder sacar algo de responsabilidad. Ahí la cuestión es cuán estratégico puede resultar eso. Pero bueno, eso es una cuestión legal que no puedo responder. Muchas gracias. No, es que claro, justamente Gracias. iba porque luego hay una serie, pues claro, habrá personas que también pensarán como de esa manera y dirán, no, pues yo no voy a reciclar porque claro, y al final un grueso de la sociedad puede estar no participando en ese tipo de acciones. Pero bueno, sí, muchas gracias. Jaime Rojo. Yo creo que puede haber sanciones por parte de la sociedad organizada. No solamente en el ámbito jurídico, sino también un repudio a la sociedad, a las personas físicas, a los grandes conglomerados que contaminen más. ¿En qué consistiría ese repudio de la sociedad? Por ejemplo, comentabas Taylor Swift, que en sus viajes contaminaba mucho. Es decir, no iba a sus conciertos para evitar
para evitar ese consumismo, para evitar esa contaminación, volvernos más, hacer a la sociedad más receptiva de que tiene que contribuir, que todos tenemos que contribuir. No es una cosa, no es nada más una responsabilidad del Estado, sino debe de haber una participación de toda la sociedad. Sí, también. Sí, quiero decir, sí, estoy de acuerdo con eso. Digamos, la charla lo que intentaba apuntar era, al final, el desarrollo de tecnologías, instituciones, etcétera, etcétera. Todo eso es obviamente una responsabilidad del Estado y no de individuos concretos, ¿no? Porque no pueden hacerlo. Obviamente uno puede reducir sus propias emisiones, pero bueno, eso quedaría muy lejos de tener algún tipo de responsabilidad histórica por ello, a menos que sea una responsabilidad histórica basada en ser miembro de un Estado. Hablo yo, creo. ¿Sí has terminado, Jaime? Bueno, yo en realidad solo quería sugerir que no me parece que las dos ideas estén en conflicto, ¿no? Que el problema es muy complejo, se puede atacar por muchos sitios y si yo no he entendido mal, hablabas más de liderar cambios en el modelo económico, más que sancionar los daños que ya se han cometido. Entonces, sí. Nada, simplemente que me parece que las dos cosas son compatibles y que apuntan Sí. a facetas distintas del fenómeno. Sí. Francisco Álvarez. Estás silenciado, Francisco. ¿Ahora? Sí. ¿Ahora? Sí. Vale. Bueno, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la charla y por el debate que está habiendo, ¿no? A mí me interesaría señalar un par de cosas para ver, como decía Llanos Navarro, ¿no? La posibilidad de que haya algunos elementos de convergencia, ¿no? Pero bueno, no por búsqueda de la convergencia en sí mismo, pero para empezar, yo querría plantearte alguna cuestión terminológica. A mí, hay dos. Una, por ejemplo, con respecto a la tragedia de los comunes, yo creo que sería interesante explorar algunas salidas que se han elaborado en la teoría económica y en la práctica, sobre todo. Sobre todo porque cuando se ha utilizado mucho en exceso, digamos, la terminología de la paradoja o de la tragedia de los comunes, es de una forma de entender la economía y por una forma de entender también toda su aplicación de la teoría de juegos, etcétera, a la economía, ¿no? Pero ahí la gran economista Elinor Ostrom mostró que en realidad habría que hacer, que se iba por otro lado, que en realidad esas tragedias se resuelven muchas veces en la práctica por la vía institucional y no precisamente de los estados, necesariamente. Y entonces todo lo que es la línea del estudio de los comunes es muy interesante, no tanto por la tragedia, sino por las formas. Y entonces yo creo que mucho de lo que se ha ido discutiendo aquí, me parece a mí, tendría un lugar en esa reflexión, en la reflexión muy cercana a la de Elinor Ostrom, en el sentido de las salidas institucionales que tienen que ver con los estados, con los agentes, con los distintos tipos de responsables, en fin, lo que se ha planteado ya aquí en la discusión, ¿no? Yo creo que eso podría ser interesante, lo digo como reflexión a futuro, ¿no? Luego hay otro problema para mí con la terminología, estando claro lo que quieres decir, a mí no me gusta para nada el uso del liderazgo climático, ¿no? No parece intuitivo, para mí por lo menos, sería liderazgo por responsabilidad. Habría que insistir más en la responsabilidad, en la institucionalización y en los agentes activos para corregir el daño generado, ¿no? Y en ese sentido,
yo creo que hay una línea de trabajo también, que, no sé, en fin, que me parece interesante, que es una línea desarrollada por algunos economistas de la Behavioral Economics y otros, pero particularmente pongo un ejemplo, perdón por alargar esto, pero es una reflexión que están haciendo algunos economistas sobre lo que llaman la ciencia trágica, como la economía, como una ciencia trágica en el sentido de cómo los economistas causan daño a cuando quieren conseguir el bien, por así decir, ¿no? Y en particularmente el George DiMartino, en ese libro de la Tragic Science del año pasado, del 2022, que yo creo que podría ser muy interesante para esta reflexión porque apunta a algo que también está en la discusión que hemos mantenido, ¿no? Que es que en realidad la generación de daño no solamente se produce por un agente institucional, o sea, quiero decir así, pues lo que conocemos como la agente, el Estado, ¿no? Es decir, por ejemplo, una profesión. Es decir, a diferencia de muchas cosas de medicina y tal, que siempre han estado más o menos preocupados por el daño de sus productos y de sus métodos, en la economía hay, sobre todo en el siglo XX, a partir de los años 30 del siglo pasado, se produce todo un camino hacia la matematización, tal, como si no fuera esto una cosa social, ¿no? Y entonces parece que hay como una especie de leyes matemáticas, como si fueran leyes matemáticas que conducen a los resultados económicos y que hay lo que hay que seguir, ¿no? En fin, no voy a enrollarme por ahí. Lo que quiero es que me parece que podría ser interesante ver esos trabajos, sobre todo porque se trata del análisis de daño. Y para el análisis de daño, entonces hay todo un tipo de reflexiones de tipo por un lado, de la propia teoría económica, pero también por la parte de la justicia, con todo lo que ha planteado antes Manolo Liz y todo eso, ¿no? Pero, en fin, eran simples sugerencias para futuro, ¿no? Que esta parte de la tragedia de los comunes y lo del liderazgo climático. Gracias. Tengo una pregunta. No me ha quedado claro por qué no te gustaba el término liderazgo climático. No, porque para mí decir que quién es el que tiene que tener el liderazgo climático, para mí no me resultaba transparente. O sea, no entiendo que yo creo que lo que supone es decir, qué personas son o qué agentes o qué instituciones las que tienen responsabilidad para conseguir correr. En fin, habría que buscar un término más, porque el liderazgo climático, pues no sé, es como incluso aunque ya se utiliza mucho así, pero luego hay que explicarlo, incluso cuando hablabas también es un poco de la traducción muy rápida, la economía fósil, ¿no? O sea, claro, ya sabemos lo que es, pero casi necesitamos nosotros en castellano un par de palabras más. Pero igual, liderazgo climático, ¿cuáles son los agentes o algo? Pero en fin, eso ya son gustos, ¿no? Para mí no puede ser que sea una cuestión de traducción del inglés, puede ser. Porque no me gusta, no te lo voy a negar. ¿qué significa ser liderazgo climático? Significa desarrollar acciones en términos de desarrollo tecnológico, de energías, pues no sé hablar en castellano. Desarrollar tecnologías que permitan reducir las emisiones, desarrollar instituciones que permitan a todos los agentes reducir sus emisiones de una forma que señale no solamente la posibilidad de reducir las emisiones, sino también la voluntad de cooperar con los demás para poder reducirlas conjuntamente. Sí, gracias, eso lo he entendido y estoy de acuerdo, pero lo que creo es que el término era simplemente un poco nominalista, si quiere, que decir término de liderazgo climático, pues no veía que pudiera responder a eso que has dicho, que me parecía justo. Pero bueno, no. Sí, entiendo. Puede ser El tema una del riesgo me cuestión parece importante. Tener en cuenta que hay muchos estudios sobre que los problemas del daño, de las ciencias productoras de daño, como puede ser la economía, es importante porque hay que tenerlo en cuenta a la hora de asignar responsabilidades a distintos agentes. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Tenemos todavía un rato para preguntas, si alguien quiere participar.
Marta. Bueno, muchas gracias, Laura, por la charla. Me ha parecido súper interesante y, como han dicho otras personas, también muy clara y muy fácil de seguir. Así que gracias, porque para gente que no estamos todavía familiarizadas con estos temas, ha sido fácil de seguir. Y realmente lo que te quería preguntar era más un poco por ver si me puedes elaborar más que una duda o una crítica a tu argumento. Era o sea, me ha gustado mucho la idea de las contribuciones estructurales frente a contribuciones directas y demás. Me parece que es esto, pero simplemente me preguntaba cómo se delimita un poco qué es y qué no es una contribución estructural, porque parece como un poco como que todo podría llegar a ser una contribución estructural, en tanto que pues al final ha permitido que llegamos al punto en el que estamos. Y luego también entiendo que el tipo de contribución estructural en el que tú basas tu argumento, que es el de no me acuerdo cómo era, las early contributions, Sí. No sé en castellano, yo tampoco sé hablar en castellano, tempranas, eso. Es un tipo de contribución estructural. Entiendo que puede haber otras tipologías, otros tipos, entonces no sé si otros tipos de contribuciones estructurales también podrían entrar en tu argumento para luego escribir una responsabilidad de este tipo, o si para otros casos habría que pensar como otro tipo de escribir responsabilidad si es que lo hubiera. Vamos, más que nada era eso, un poco curiosidad por exactamente cómo se articula esta idea de las contribuciones estructurales, que me parece muy útil, sobre todo. Y eso, muchas gracias. Muchas gracias. Empiezo por lo segundo. O sea, hay varios tipos, digamos, de no sé si de contribuciones estructurales, pero bueno, vamos a decirlo así, de contribuciones estructurales, pero me parece, y que dan lugar a diferentes deberes, ¿no? A mí me parece que el caso de las contribuciones tempranas es relevante para el caso del liderazgo climático, porque lo que hacen las contribuciones tempranas es, digamos, bloquear las trayectorias de futuro y bloquear las acciones de otros agentes, digamos, y ponerles en una trayectoria. Y puesto que el correlato de ese argumento es el argumento, digamos, del liderazgo climático, que tiene que ver con desarrollar esas trayectorias y bloquear a los agentes de cara al futuro y de cara a agentes globales, digamos, pero en el lado opuesto, pues digamos que es por eso por lo que me he centrado en las contribuciones tempranas. En otros casos, la responsabilidad estructural se puede pensar de diferente manera, ¿no? Pero esto no es mío, esto es de Iris Marion Young, ¿no? O sea, Iris Marion Young, como lo pensaba, por ejemplo, es, pues, no sé, un líder político. Pues un líder político tiene seguramente una responsabilidad estructural mucho más alta por su posición en la sociedad cuando da un discurso que cuando lo da cualquier otra persona, ¿no? Y probablemente las acciones de otras personas se dan mucho más influenciadas por el discurso de ese político que por el discurso de mi padre. No voy a decir de mí misma porque, bueno, de alguna manera estoy involucrada en cuestiones de cambio climático, pero entonces, bueno, por ahí iba la cosa. Se podrían pensar en otro tipo de responsabilidades estructurales que dan lugar a otro tipo de deberes, ¿no? Pero de momento no lo he hecho. Y con respecto a la primera pregunta, ¿qué tipo de contribuciones serían las relevantes? Es una pregunta muy interesante porque en el artículo en el que está basada la charla, más o menos entró un poco a debatir eso. Lo que pasa es que, bueno, no lo he presentado primero porque es un argumento, o sea, es una parte más histórica y porque no es mía propia. Digamos, el artículo en el que está basada esta charla es un paper que estoy desarrollando con el historiador Óscar Anchorena Morales de la Universidad de Alicante. Y ahí la idea, lo que nos basamos sobre todo es en el desarrollo de la revolución industrial, aquello que permitió la revolución industrial, ¿no? Pues si lo puedes pensar, desarrollo del capitalismo, el desarrollo propio de la revolución industrial, incluso también el propio colonialismo, porque fue las acciones coloniales las que permitieron que los desarrollos digamos, de la revolución industrial se extendieran también a otras sociedades, ¿no? que es parte de la responsabilidad estructural por la Global Fossil Fuel Economy, si lo queremos llamar así. Entonces, digamos que es un poco brocha gorda, pero es un poco por dar la idea de por dónde podrían ir los tiros.
Y no solamente para pensar en las contribuciones en concreto, sino también para poder pensar en algunos estados que puedan tener esa responsabilidad, como el Reino Unido o como más adelante los Estados Unidos con el desarrollo del petróleo y su comercialización. ¿Alguna pregunta más? Si no, pues cerramos aquí. Muchísimas gracias, Laura, por la charla. Gracias a todos por atender. Muchas gracias. Y por la invitación, por supuesto. Gracias también a Marta por la presentación. Y nada, os recordamos que la próxima sesión será el 16 de mayo, la dará Marina Ortega. Y nos vemos. Un abrazo. Muy bien. Chao. Muchas gracias.